Hasta cierto punto y en un grado elevado, realmente, todos somos producto de nuestro ambiente. Aunque la herencia desempeña una función importante, los valores que sostenemos nos vienen de lo que nos rodea. Nuestro hogar, nuestra educación, nuestra cultura. Desde la infancia nos impacta lo que vemos y lo que escuchamos. Desafortunadamente, lo que vemos y oímos no siempre es lo mejor. El mundo a nuestro alrededor está arruinado en todo aspecto y no deja de impactarnos negativamente. Pero se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos señala a algo superior y mejor de lo que el mundo nos muestra. Esta semana consideraremos varios proverbios y las verdades prácticas que expresan. Verdades que, si son aceptadas y seguidas, nos ayudarán ciertamente a superar la negatividad de este mundo caído, y prepararnos para uno mejor. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bien amigos, estamos nuevamente con usted para proseguir el estudio del libro de Proverbios. Este libro que nos da consejos prácticos y solamente tenemos la posibilidad de seguirlo, como nos dice el libro de Proverbios, y si lo rechazamos, bueno, tiene una palabra bastante fuerte para catalogar a aquellos que no desean seguir los buenos caminos. Estamos nuevamente con Antonio Tizabari y agradecemos tu compañía, Antonio, y vamos a conversar acerca de esto. Quiero pedirte, tú ibas a saludar, saluda mejor, saluda primero y luego... Darle los cariños a todos nuestros amigos que sintonizan y que acompañan estas meditaciones y estas enseñanzas que se vierten desde las Escrituras. Vamos a pasar un momento juntos. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a orar para pedir la presencia de nuestro Dios. ¿Qué te parece? Muy bien. Amado Dios, agradecemos la oportunidad que nos concede y queremos pedir la presencia de tus ángeles, Señor, y la dirección de tu Espíritu Santo. Permite que podamos ser instrumentos en tus manos, de manera que todo lo que digamos sea de acuerdo con tu voluntad y que quienes vean este programa puedan ser favorecidos con las enseñanzas de tu palabra, Señor. Te rogamos también que bendigas a quienes están pasando por momentos difíciles, que puedan sentir tu presencia con ellos y puedan sentir la seguridad de que tú los amas y deseas lo mejor y que si entregan esos problemas en tus manos, tú les darás solución. Sí. Gracias, Padre, te pedimos todo esto sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con la sabiduría. Seguimos con la sabiduría. ¿Sabes? Hay personas, he leído de algunas personas que se pasan por otras personas. Hay por ahí apareció una hija del zar de Rusia, apareció un descendiente de un magnate y bueno, lógicamente que al leer estas noticias nos llevan a pensar que hay personas que quieren usufructuar del apellido y sacar provecho. Sacar provecho, justamente.
Bueno, en el programa pasado estábamos hablando acerca de la mentira. Versus no sé, verdad. No, ¿y sabes? Y ahora vamos a tener que tocar algo igual en esa línea. Porque... Justamente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los capítulos 20 al 22 del libro de Proverbios. Y digo, vamos a tocar, no vamos a entrar en profundidad. No, son varios los temas que se tocan, son algunos específicos que hay Entonces, justamente, son varios temas. Claro. Y uno de ellos es precisamente este que nosotros podemos ver. Hoy día hay personas que se confunden, o mejor dicho, se conforman con ser iguales a. Y el tema de la igualdad que está tan en boga a propósito. Sí, también es cierto. Pero fíjate, no quieren ser ellos mismos. Quieren ser otra persona que no son realmente. Y se conforman con eso. Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente. Y todos nosotros, de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios, todos nosotros somos importantes y valiosos para Dios. Tú puedes ver los concursos de imitación. Ahí justamente se pone énfasis en esto. Y cómo hay gente que no es simplemente un tema de un concurso de imitación, sino que su vida se la han pasado imitando. Viven la vida de otra persona. No son ellos. Fíjate, ahí en el capítulo 20, verso 12, nosotros encontramos lo siguiente. Capítulo 20, verso 12 del libro de Proverbios. Dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? A lo mejor el oído no está muy conforme de ser oído y hubiese querido ser ojo. Y el ojo no está conforme. Pablo dice eso ahí en una metáfora de él, ¿no? Justamente. Y el ojo no está muy conforme de ser ojo, le hubiese preferido ser oído. ¿A quién, sabe? Es difícil encontrar una persona que esté totalmente conforme con lo que es. A mí me hubiese gustado ser más alto. No, yo hubiese querido ser más... Yo hubiese querido ser un poco más gordo, yo hubiese querido ser delgado, yo hubiese querido tener el pelo rubio. ¿Te ves con el problema que tenemos los altos? No. Andarse dando de cabezazo por todos lados. Así es. Y fíjate, nadie está conforme. Pregúntale a alguien que esté conforme con el nombre. Generalmente son pocas las personas que dicen, sí, me gusta mi nombre. No, a mí me hubiese gustado llamarme distinto. Entonces, bueno, tenemos que decir, aquí el Señor nos habla de que todos somos iguales. En algunos aspectos de la... Sí. Podríamos decir somos iguales ante Dios. Sí, en condición. Exactamente. El rico con el pobre, Dios no hace acepción de persona. Tanto al rico como al pobre lo va a tratar igual. Justamente. A los dos se nos pide la misma medida. Fe. Bueno, tenemos que decir, aquí cuando leemos en Proverbios 20:12, que dice que el oído para oír, el ojo para ver, todo esto lo ha creado el Señor. Y creo que eso nos iguala. Todos somos parte de la creación de Dios. Pero por otro lado, hay otro factor que nos iguala. Todos somos pecadores. Como tú bien decías, sí. El Señor todos nos salva por igual. Exacto. Pero esos son dos factores que nos igualan. Nos hacen ser, somos hijos de Dios. Aunque somos diferentes, podemos ser diferentes físicamente, en fin, en una cantidad de cosas somos diferentes, somos distintos. Y eso es lo maravilloso de la creación de Dios, además. ¿Te imaginas si todos hubiésemos sido exactamente igual? No, aburrido. Habría sido un mundo monótono, totalmente monótono. Imagina que todos pensaran igual. No, eso hablaría de robot. Sí. Los robots son hechos en serie y son programados. Bueno, eso tú es lo que ves en toda la naturaleza, porque he escuchado a personas tener un concepto distinto que no sé realmente de dónde sacan la interpretación de que ante el Señor vamos a llegar, por ejemplo, todos a tener una misma estatura. Cuando miramos el universo, no hay ni una sola cosa en el universo que tenga el mismo tamaño, ni exactamente la misma forma. Siempre hay, fíjate, algunas diferencias. Algunas variaciones. Algunas variaciones.
Es que a Dios le gusta, parece, la riqueza de esta creación tiene la esa diversidad. variación, la diversidad. Y estar juntos, unidos dentro de esa diversidad, eso es muy rico, es enriquecedor. O sea, ¿tú no quieres que seamos todos iguales? ¿Te gustaría ser un poco más bajo? No, no tengo problemas con mi altura. Ah, ya. No me quejo de mi altura. Le saco provecho a mi altura también. Está bien, sí. Así que, sí. pero sí creo que es lindo estas diferencias. Son bonitas, es bueno. Todos los árboles son distintos. Aquí estamos en una naturaleza. Si todos los árboles fueran iguales. Sí, forma, color. Sí, en todo sentido. Dios vio que era necesario hacer las cosas un poco distintas con la finalidad de que haya interdependencia de los unos con los otros también. Claro que sí. ¿Ah? Esa interdependencia es maravillosa. Alguien te dice, sáqueme eso que está ahí arriba, dice, No, tú lo haces. por y favor, tú le dices, claro, acércame eso. exactamente, yo te puedo colocar todas las ampolletas que quieras, pero cuando me toca agacharme, ahí le pido al otro que tiene el otro talento. Ya, correcto. Fíjate, bueno, eso es por un lado que tenemos que decir que ante el Señor todos somos iguales, pero por otro lado, allí en el verso 6 de Proverbios capítulo 20, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay otra versión, la versión internacional dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Casi como diferente un texto con otro. ¿Eh? Sí, pero es una versión distinta. Pero fíjate, creo que hoy día en esta parte porque tenemos problemas. Al leerlo en la versión de Reina Valera está hablando como del ensalzamiento, o sea, Sí. ¿Verdad? Yo puedo hablar muchas cosas de mí mismo, pero ¿no será que estoy un poco alejado de la realidad? Bueno, en esta versión también dice, son muchos los que proclaman su lealtad. O sea, tú yo soy empiezas leal. a hablar, sí, yo soy así, así. Dice, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Porque no podemos dejar de mencionar algo que ya lo tratamos, pero en relación a la mentira, lo que estábamos hablando acerca de esas personas que se hacen pasar por otras. ¿Ah? Y seguramente a ti te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido en varias oportunidades que han llegado personas a decir, te cuentan una historia y solamente para sacar y cuando algún te provecho fallan material. a la confianza. Recuerdo muy bien el rostro de un hermano de iglesia que le falló a su jefe. Y el jefe lo trataba como a un hijo. Qué terrible. Y él le estuvo robando al jefe por mucho tiempo. Qué terrible. Pero sabes que cuando ese miembro de iglesia fue despedido, él me indicó todo esto. Sí. Me dice que su jefe lloraba cuando tuvo que despedirlo. ¿Cuándo tienes a un jefe que llora cuando tiene que despedirte? No. Este lloraba, o sea, había un trato de cariño distinto y él le falló, le robó, le mintió, y sabes que el hombre no estaba nada tranquilo, se notaba en el momento en que estaba allí, hasta que un día vino y lo desahogó todo conmigo. Y yo me tomé de esas cosas que él mismo, de esa información que él me entregó, y le dije, ¿y no ha pensado en decirle esto que usted me dijo a mí, a su ex jefe? Porque, escuche, si la persona lloró, si la persona le dijo, te tenía como a un hijo, terrible, nadie se olvida así nomás de alguien que lo tenía como a un hijo. Claro que sí. Yo creo que usted debe ir, presentarse y decirle que le haga un plan, que usted le devolverá todo lo que usted le robó, que él le haga un plan, y que lo único que usted quiere en realidad es que él lo perdone. No quiere volver al trabajo, no le está pidiendo ni un favor a otro, sino que usted quiere limpiar eso. ¿Lo hizo? Y fue.
es lo interesante de esto, como yo estaba en una semana especial ahí, Ajá. en ese lugar, es que al día siguiente, cuando él pudo expresarse ante su patrón, el patrón lo devolvió al trabajo. No necesitas pagarme nada, le dijo. Te devuelvo a tu trabajo. Realmente lo tenía como un hijo. Lo tenía como un hijo. Realmente lo tenía Y como un el hijo. sábado Pero tuve al ese- patrón en la iglesia, porque el hombre quería saber, conocer de esa iglesia que enseñaba ese tipo de valores. Interesante. Claro, Una experiencia realmente sí. interesante. Y fíjate, Ahora, este tipo era un hijo de Dios que se equivocó. Y porque ¿quién, si quién alguien, podría decir que yo nunca lo voy a hacer? Yo él tenía nunca- valores y falló a sus propios valores. Falló a sus propios valores. Pero ¿Sabes? Dios le dio la oportunidad de enmendar. Fíjate, en la introducción hablamos algo de que el medio ambiente de repente nos permea. Nos lleva, ¿no? Ah, no, claro que sí. Sí. Logra pasar a través de... Y ¿Qué eso es lo tanto que echa a influencia perder, sobre la nosotros influencia el medio? negativa. Y Claro. lo que recibimos, desgraciadamente, es influencia negativa. ¿Por qué? Porque la influencia positiva la tenemos en las Sagradas Escrituras, no necesitamos salir afuera a buscarla. Lo que viene de afuera es aquello que desgraciadamente echa a perder lo bueno que puede haber. Entonces, tenemos que considerar esto. Y debe ser triste. Y además, fíjate, es algo tan tremendo porque la confianza, dicen que la confianza es un vaso de cristal. Cuando se quiebra, cuesta mucho pegar los pedacitos. Entonces tenemos que considerar esto. Bueno, cuando tenemos un trato así, especialmente cuando alguien ha depositado su confianza en nosotros, Por favor. me imagino, esto me lleva a pensar en la amargura del llanto de Pedro cuando se encontró con la mirada del Señor Jesús. Una mirada, no una mirada de rabia, o una mirada de amor. El Señor Jesús en esa mirada le estaba diciendo, Pedro, tú sigues siendo el mismo en mi corazón. Y eso es lo que le dolió más a Pedro. Bueno, tú sabes, Y igual lloró amargamente. que David en ese salmo profético, cuando dice que el que comía conmigo el sí. pan. Contra O mí sea, ¿cuándo levantó nos su duele calcañar. más una traición o algo negativo? Es cuando viene de aquel que estimamos, De aquel más cercano. del más cercano, ¿no? Antonio, llegó el momento de separarnos por un momentito solamente. Espérenos, no cambie el canal. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted y usted sabe que siempre pedimos la colaboración a nuestros amigos que están en sus labores, a veces que van en la calle, y le hacemos una pregunta. Y en esta oportunidad les pedimos que nos contestaran qué pensaban ellos acerca de si debemos perdonar a los amigos. Vean qué fue lo que nos respondieron. Hay que perdonar. Porque si a uno lo perdonan, uno también tiene que perdonar. Me siento a conversar con ella, pues, preguntarle qué pasa, por qué está así, qué tiene, y si yo he cometido la falta, que me lo diga. Tal como si ella fuera así conmigo, yo le diría, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te he hecho? Es que depende del error igual, pues. Sí. Depende de lo que ella me haya hecho, igual pues, pasaría por alto. Yo creo que lo conversaría con él y después de un tiempo lo perdonaría, pero no sé si sería tan fácil. Que no, porque habría que conversarla y aclarar los asuntos. ¿Estaría dispuesta a perdonarlo? Si ella muestra arrepentimiento, sí. No, pues no se perdona, pues. Obvio. Cuando no hay amigas hoy en día, no existen. No se perdona. No, pues no se existen. Gracias. No se puede. Como amigos, si los conocemos de chicos, siempre hay un perdón, según. ¿El perdón de qué? Puede ser infidelidad, de lucas, siempre hay alto y bajo. ¿Estaría dispuesta a perdonar? Sí, como amigos, sí, que siempre uno tiene un amigo
siempre atrás de alguien, cuando uno se separa, ¿qué hay? Amigo. Chao. Muy bien, Antonio. Como ves, eso también depende a veces, dicen, de la falta de... Bueno, tú sabes que en todas las cosas somos iguales, Sí. iguales para equivocarnos también. Claro que sí. Ah, aquí es donde a veces observamos lo siguiente, que nosotros los errores de los demás, a veces los agrandamos, los exageramos, no somos muy contemplativos con los errores de los demás. Generalmente Pero- los errores que comete otra persona son más graves de los que Sí, yo pueda sí. cometer. Porque si eso mismo lo hago yo, como que le bajo el perfil. Por eso como mismo, que ¿te yo fijas? tengo mis razones. Yo nunca voy a llegar a cometer un error tan grande como el que cometen los demás. Ese es desde nuestro punto de vista. Y Y otra se- cosa que también sucede que cuando uno le preguntan, ¿usted perdonaría? Generalmente O estamos me vengo, más... o me vengo. ¿Para dónde? De venganza. Ah, bueno. Bueno, O perdono, o me voy a vengar. ya. Pero el caso, el caso es que, te decía, generalmente si me preguntan si estaría dispuesto a perdonar, sí, yo perdonaría, pero cuando corresponde, cuando uno tiene el problema, a veces no está tan dispuesto, ¿eh? Bueno, y por otro lado también el tema de cómo otorgar el perdón. Porque hay gente que nunca dicen qué te falló, pero te dicen, por favor, perdóname. Ah, sí. Pero ¿en qué te puedo perdonar? Dime. No, perdóname nomás. Porque si te digo, no me perdonas. Pero ¿se podrá sentir perdonado si no declara lo que falló? Es Jamás difícil. se va a sentir perdonado. Jamás. El perdón tiene que ser por algo específico. Sí. Al menos cuando alguien me dice eso, yo pregunto, ¿de qué? No Pues no se puede no perdonar otorgo un algo que perdón no... general, eso no. Claro. Y fíjate, en relación con eso, a veces cometemos el mismo error con Dios. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, cuando, Señor, perdóname los pecados. A Dios le gusta el detalle. Es que para Y la liberarte verdad- de la situación tiene que ser y detallista. ¿sabe? Y la verdad es que no es que a Él le guste el detalle. Nos hace porque bien ¿qué a va nosotros. Es por nosotros. Claro. Es decir, yo sabe, yo no necesito El que se libera es decirle. uno. Claro, Claro. porque yo cuando digo, perdóname los pecados, yo estoy pasando todo, la bolsa así cerradita, se la estoy pasando, perdóname los pecados. Pero el Señor me dice, ¿Cuál? ¿cuáles son? Y yo tengo que abrir la bolsa y empezar a... ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta además, yo me doy cuenta en qué estoy fallando y tengo que hacer el esfuerzo, tengo que pedir a Dios ayuda precisamente en esas circunstancias. Claro. Porque dime tú, si yo estoy pidiendo, todos los días estoy pidiendo, perdóname Señor por la mentira, perdóname por la mentira. Tengo en algún momento, el Señor me va a decir, mira, detente un poquitito. Me has estado pidiendo perdón por la mentira. Todo el tiempo, no vaya a cambiar. pero ¿estás dispuesto a no mentir? Vi eso cuando nos sucede a nosotros, por ejemplo, que alguien nos falla constantemente. Hay que Oh. perdonar, ¿qué hacemos? Bueno, Hasta 70 veces 7, dijo el Señor. justamente. Ajá. Bueno, fíjate, en esto se nos presenta el texto que leímos antes de ir a el Proverbios 26, es una prueba de la vida. Fíjate, se dice que el santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por él. El santo que vive para Dios es mayor que el Claro. mártir que vive para él. Por último, el que muere Que va a morir ahí en muere un por ahí. instante, pero el que vive tiene que llevar el tema Tiene que toda estar la vida. luchando, Claro. tiene que estar luchando. Entonces, eso creo que, no hablemos de méritos, porque méritos nosotros No no hay. vamos a tener ninguno, pero... Es la eh, constancia y la perseverancia en esto, ¿no? Y además, fíjate, eso nos ayuda a nosotros cuando tenemos una lucha constante, creo que nos mantiene también conectados Sí. a nuestro Dios. En ese sentido es que Pablo nos dice, cada día muero, ¿no? Así es, Cada justamente. día muero también. Cada día soy un mártir en mi vida, porque tengo que ir dejando todas esas cosas negativas y vivir aquellas que el Señor me enseñó.
Mira, aquí en Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Hay oro y multitud de piedras preciosas. Es como la herencia que nosotros podemos recibir. ¿Ah? Nosotros tenemos que esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. El texto que leí estaba mal, es Proverbios 21:15. Dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Entonces, nosotros, cuando, de acuerdo con lo que estábamos tratando, cuando hablamos del perdón, nosotros podemos confiadamente esperar en Dios porque Dios nos ama y sabemos que en Él obtenemos el perdón. Ahora, esto no significa tampoco que nosotros, como Él nos perdona, nosotros vamos a hacer cualquier cosa porque anticipadamente yo sé que me va a perdonar, así que lo hago igual. Hace poco, en otra conversación pasada, comentábamos hubo unos jóvenes, una ilustración que se nos mostraba a unos jóvenes que la mamá antes de salir le dijo que no debían comer un queque que había horneado recién. Y ellos cuando la mamá salió pensaron, bueno, mi mamá nos ama mucho, así que no nos va a echar por esto, qué sé yo, así que se lo comieron igual. Bueno, creo que con Dios no podemos proceder de esa manera, no podemos decir, Dios me va a perdonar, así que lo voy a hacer igual. Dios me Pero hay muchos que piensan así, ¿eh? No, si Dios es tan Diosito. Eso, claro, eso es jugar con la misericordia de Dios. Sí. Y con Dios no se juega. Sí. Dios, es verdad que Dios es misericordioso, pero no puedo jugar con la misericordia de Dios. Sí. Ahora, esperar en su juicio. Una cosa es esperar en su juicio y otra es a veces como desear sus juicios. Cuando alguien o alguna cosa te hizo daño. Entonces yo espero que el juicio venga inmediatamente. Y como que uno desea el juicio sobre ese que me hizo daño, ¿me entiende? A veces ese deseo como que también recae en un espíritu de venganza. Claro, tú no vas a hacer nada, pero vas a esperar que Dios se venga y lo haga. Entonces, claro, mía es la venganza, dice el Señor. Claro. Yo voy a arreglar esto. Pero, ¿será que eso es lo que tenemos que pedir? ¿Que Dios se vengue por mí? Ahora, esto me hace pensar también en que Dios pide, o mejor dicho, nos manda, porque Dios no hace sugerencias. Dios tiene la capacidad y el poder para mandarme. Él me manda de que yo debo ser diferente que los demás. Entonces, cuando alguien me hace mal, a mí me sirvió mucho en una oportunidad el texto de Romanos que dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Algo sucedió, una persona me hizo mal y eso me tenía muy, muy mal a mí. Me encontré con alguien de más experiencia, me dijo, tú tienes que orar por esa persona. La verdad es que me costó mucho hasta que comencé a hacerlo. Comencé a hacerlo y después de un tiempo, no recuerdo cuánto, después de un tiempo sucedió algo extraordinario. El Señor siempre hace las cosas mejor de lo que nosotros podemos pensar. Sucedió que sentí que si esa persona me pidiese un favor a mí, yo se lo haría, pero no solamente se lo haría con gusto. Y en ese momento yo pensé, esto es de Dios, no es mío. Porque eso no era mi forma de actuar, tengo que reconocerlo. Entonces, yo hubiese querido que Dios a lo mejor hubiese cambiado o castigado a la otra persona. Pero el asunto es que me cambió a mí. Y fui yo el que salí favorecido. Correcto. Y cuando por esas acciones las otras personas logran cambiar o modificar su conducta. Todavía recuerdo a una dama que antes de bautizarla me confesó la tragedia de haber sido violada por papá, tío y primo desde que tenía 5 años de edad. Y ahora que se encontraba cercana a su bautismo,
no sabía si eso había que perdonarlo. ¿Qué hago con eso? Y claro, cuando me contó eso, una muchacha una muchacha de 22 años, cuando me declaró y tenía casi su vida arruinada por esa experiencia, esa pobre. Entonces, claro, yo me llenaba también de rabia. Y yo le dije, venguémonos. Le dije así, venguémonos. Me quedó mirando así como que, pastor, no. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a ir a donde están tus papás, pero vas a ir con tu hermano, con el que te queda. Y te voy a decir esto, estas personas que practican ese tipo de cosas son lo más cobarde que hay. Si los enfrentas directo... Y yo creo, y sabes, y creo honestamente que además de eso, llevan un peso sobre sí que no les permite ser felices. Exacto, entonces ella justamente fue a decirles eso. Su hermano estaba cerca, estaba mirándola, me dijo. Cuando ella, la verdad es que a mí no me preocupaba lo que tenía que decirle, a mí me preocupaba que cuando ella lo dijera, ella se iba a liberar. Claro que sí. Eso no es lo que me preocupaba a mí. Pero entonces les dijo al final, esa carga, ese tipo de destrozo que ustedes hicieron en mi vida, no se compara con el destrozo que ustedes tienen en su cabeza. Esto, por la gracia de Dios, en el nombre de Cristo, lo voy a superar, dijo. Pero ¿cómo lo van a superar ustedes? Esa carga que ustedes tienen es peor que la mía. En todo caso, yo los perdono. Así terminó. Ya no me pueden hacer más daño que el que me hicieron, yo los perdono. ¿Me creerás que al año siguiente, en el lugar, el papá se estaba bautizando? O sea, creo que si esto produce cambios, es muy positivo. Claro que sí. Es muy positivo. ¿Qué mejor venganza que la de ver una persona recuperada para la sociedad? ¿No es esa la mejor venganza? ¿Ah? Así es, justamente. Tenemos que reconocer que en todo esto nosotros debemos esperar en nuestro Dios. Sí. Dios es el que cambia las cosas, Dios es el que soluciona los problemas, Él es el único que tiene la soberanía, tiene la sabiduría absoluta, y Él es el que nos puede guiar en estos casos. Claro, nosotros a veces pensamos en solucionar, en arreglar algo, pero a veces no nos resulta como queremos. En cambio, cuando nos dejamos llevar por los consejos que el Señor nos da, Claro. las cosas cambian. Y podemos ver que Dios no solamente hace esos cambios, sino que salimos favorecidos. Sí. Fíjate, estamos viviendo en una época de todo instantáneo. Todo es instantáneo. Cuando encendemos el computador y se demora unos minutitos, ya está demasiado lento. Queremos que lo encendamos y aparezca inmediatamente. Pone una moneda y cae lo que quiere. Exactamente, todo instantáneo. Y como todo es instantáneo, hay cosas que el Señor nos ha enseñado que no son instantáneas. Hay que esperar en Él, hay que saber esperar. Cuando uno ora, el Señor, a lo mejor para enseñarnos además, Él podría hacerlo, pero para enseñarnos a veces se demora un poquito en la respuesta. Yo tengo que aprender algo. Tengo que aprender a ser paciente, tengo que aprender a esperar, tengo que aprender a confiar. ¿Te imaginas tener que esperar 100 años, 120 años como Noé? Y como Abraham. Y como Abraham tener que esperar también. Bueno, creo que es la lección que tenemos que aprender. Tenemos que saber esperar en Dios, con la completa seguridad de que el Señor va a cumplir. Y sacarnos las cosas de la cabeza. Porque tú un día que dejas tu problema en las manos del Señor, sácatelo de la cabeza. ¿Qué es lo que hizo Ana? Sí. ¿Verdad? Cuando fue al templo, oró, vivía angustiada todo el tiempo, deprimida, pero ese día fue y encomendó su problema al Señor. Se cuenta de una ancianita que dice que cuando tenía un problema, dice, se oraba a Dios y le preguntaron a ella cómo lo hacía. Bueno, oro a Dios. Y me acuesto y duermo plácidamente. Lógico. ¿Pero cómo? Le dice. Claro, dice, si Dios va a velar
¿para qué vamos a estar los dos despiertos? Está muy clara, ella está muy clara. Por eso te digo, Ana dice, después de todo ese tiempo de tristeza, cuando decidió dejarle el problema al Señor, la frase es muy clara, dice, nunca más estuvo triste. ¿Y qué salió de ahí embarazada? No, le dejó el problema a Dios. Punto. Antonio, tenemos que hacer un breve alto en nuestra conversación y volvemos luego. Espérenos. Qué bueno que está con nosotros aún. Quiero hacerle un ofrecimiento. La Biblia habla. Esta revista, que es una guía de estudio de las Sagradas Escrituras, tiene temas interesantísimos y prácticos. Todos ellos en relación con las Sagradas Escrituras. Mediante esta revista nosotros podemos conocer mejor nuestra Biblia y hay temas realmente maravillosos, tan maravillosos como el maravilloso Jesucristo. Aquí este tema es realmente hermoso. Y usted puede adquirir esta revista solamente solicitándola a la dirección que aparece en pantalla. Pídala y se la enviaremos con mucho agrado. Es un regalo de su programa Lecciones de la Biblia. Hágalo y lo va a valorar. Muy bien, Antonio. Continuamos entonces con nuestra conversación. El capítulo 19 de Proverbios, verso 17, ¿lo tienes ahí? Sí. Capítulo 19. 17. Verso 17. Hay un mensaje relacionado con el pobre. Así es. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es interesante, ¿eh? A Jehová presta el que da al pobre. El cuidado del pobre. Tú ves que en los 5 primeros libros, la Torá, Dios pone un especial cuidado en el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Sí, justamente. ¿Ah? A no abusar. Al punto que te da señales como si tú estás vendimiando y esa parte, ¿cierto? Qué lindo deja racimitos, deja ahí para el pobre. Y el que estaba acordando la gavilla, lo que se le caía tenía que dejarlo. Déjelo ahí. Y después iba la gente y sacaba. Hoy día, con la mentalidad que hay, no me cabe la menor duda que habrían personas que irían a sacar todo para venderlo y a lo mejor tendrían personas trabajando en eso. Pero es hermoso. De los árboles no saques todo el fruto. Deja algo ahí. Es lindo pensar de que el Señor tenía presente a aquellos que tenían necesidades. Sí. Y ellos contaban con eso. Cuando había cosecha, ellos también disfrutaban de esa cosecha. Así es. Entonces, hay una preocupación de Dios por los pobres. Hoy día, si bien es cierto, hay cierta preocupación de personas por los pobres, pero desgraciadamente hay quienes han abusado de esto, ¿no? Sí. Y la Biblia dice que por el amor se iba a enfriar, por la maldad de muchos, el amor se va a enfriar. Claro, porque tú no sabes si a la persona que te está pidiendo lo que le vas a dar realmente lo necesita, o podrías habérselo dado a una persona que realmente lo necesitara. Bueno, nosotros tenemos que dejárselo a Dios y pensar de que sea Dios el que juzgue eso. ¿Sabes por qué? Pues si nos ponemos a pensar de esa forma, nos va a hacer mal a nosotros. Sí. Finalmente yo termino no dando nunca nada a nadie. Exactamente. Y eso me hace mal a mí. Sí. Me convierte en un ser egoísta. Sí, justamente. ¿Qué tal si el que viene ahí a un voladito que me va a pedir y se lo va a ir a fumar o va a hacer otra cosa, se va a tomar esa plata? Por último, dile, mira, te lo doy, no te lo doy para tomar. Ojalá te compre un sándwich, ándate para tu casa tempranito, llega mejor a tu casa. Cuídate.
pero lo que No. haga ya es elección de la persona. Y tenemos una cantidad de pobres también que son verdaderamente pobres y que no tienen vicios. Sí. ¿Ah? ¿Y sabes lo que sucede? Generalmente hay personas que aunque son pobres, no piden. Uno tiene que descubrirlos. Sí. ¿Ah? Y a veces Generalmente- hasta felizmente pobres. Sí, ¿Ah? sí, hay personas que son felizmente pobres, tú lo has dicho. Sí. Uno no entiende a veces cómo ves en ese hogar tranquilidad, alegría y carente de muchas cosas. ¿Ah? Fíjate que al dar de nosotros aprendemos a morir al yo y a reflejar mejor el carácter de Cristo. Así es. Creo que el Señor permite que en ese sentido también seamos probados. ¿Ah? Porque cuando alguien solicita algo, el Señor por ese medio quiere librarnos a nosotros del egoísmo, como tú lo has dicho. Que está arraigado a nosotros, porque creo que todos, cual más, cual menos, tenemos su grado de egoísmo. ¿Ah? No sé si hay alguien que no tenga absolutamente nada de egoísmo, pero hay personas que tienen mucho menos y hay otros que tienen mucho más. Yo conocí a una persona que vivió una infancia pobre. Después la vida le cambió. Y aun cuando le cambió la vida, él nunca se olvidó de los pobres. Algo que no sucede muy a menudo. Algo que no sucede muy a menudo. Al punto que la vez que se compró un auto nuevo, por ejemplo, lo vi un día pararse en una avenida, yo lo estaba observando, sé que era, y veo una viejita cargando un par de bolsas. Él paró su auto nuevo y le dijo: abuelita, yo me lo imagino porque paró. Claro, viste que conversó con ella. Y la subió al auto. Y después le pregunté. La fue a dejar a su casa. Sin cobrarle nada. Dijo que la vi tan afligida la viejita llevando su par de bolsas. Y ya subo a esa abuelita, yo la llevo. Pero fíjate, lo que te decía anteriormente, esas personas que necesitan a veces no piden ayuda. ¿Ah? Y creo que el Señor nos pone en esa situación. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo no puede haber alguien que la ayude? No, pero es que el Señor me está diciendo que sea yo el que la ayude. Yo fui el que lo vi. Claro. Entonces yo soy el que tengo la obligación Que de Dios lo ayudar en ese ayude. sentido. ¿Ah? Que Dios lo ayude. Generalmente dice, claro, que Dios lo ayude. ¿Y nosotros cuándo? Sí, porque nosotros somos los instrumentos de Dios para propósito de ayudar. eso, hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice ¿Ah? que si uno le dice a la persona que necesita, le dice, ve y voy a orar por ti. Yo tengo como hacerlo y no lo hago, eso me es pecado. Ser compasivo. Hay un colega jubilado también, Sí. oye, que ya la señora le tenía miedo cuando salía. Porque recuerdo el caso de que fue a comprar, no sé, parafina, y de vuelta venía con sus bidones de parafina y pasó a visitar a un hermanito. Estaban pasados de frío, dijo, en esta casa, y dejó los bidones de parafina ahí. Uy, demasiado avivoso. Yo creo que... Bueno, ¿Y a cuántos no les ha pasado? Dios hace que esas personas... Yo Y- también recuerdo personas así. Y más cuando todavía a ti no te sobra. El asunto es ¿Ah? ese, el asunto que cuando son personas que dan de lo que tiene, pero no de lo que sobra. Y todo eso tiene que ver con la formación de los niños. Sí. Proverbio 22:6, hay un texto que conocemos, creo todos muy bien, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así ¿Cuán es. importante es la educación en el hogar? Ojalá tuvimos otra complementada conversación. con la educación secular. Ojalá complementada. Creo que eso debería ¿Ah? ser, por eso en una conversación pasada, también de Proverbios, hablábamos acerca de esto, decíamos que uno tiene necesariamente que ver dónde va a enviar a los hijos, que sea un lugar donde tengan principios, donde tengan Valórico, valores, moralidad, donde puedan claro. continuar con la educación que se le da, donde continúen esos valores, Exacto. esos principios.
Pero recordemos que la primera responsabilidad está en el hogar. Es importantísimo porque nos dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, esto, los resultados los vamos a tener siempre Así es. en esa persona después. ¿Ah? Por haber tenido una buena formación en su hogar, después tenemos un hombre de bien en la sociedad. La educación de un niño es parte de salvar al mundo. Sí. Creo que hay Uno nunca sabe quién es ese niño, ni qué será en el futuro. Lo que hacemos con nuestros niños hoy impacta sobre la sociedad durante generaciones. Sí. Generaciones. Y si el niño después, cuando llegue a viejo, ¿verdad? Dice, no se apartará de él. Siempre se va a estar acordando de dónde aprendió estas cosas. Puede que pase algún momento de la vida más o menos débil, flaqueante, pero las verdades sembradas en su infancia van a aflorar en algún momento en su vida y las va a recordar y harán que sus pies vuelvan al camino. Claro que sí, claro que sí. Ahora, creo que nunca es suficiente decir que la formación del hogar es importantísima. Lo hemos dicho, lo hemos repetido y creo que debemos seguir repitiendo esto, que la solución del problema de la sociedad hoy día está en el hogar. Tenemos que analizar los hogares y vemos que de allí están haciendo el problema. Entonces no podemos cerrar los ojos ante una realidad así. Hay un pensamiento de la escritora Elena de White hacia los padres. Dice que a los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. No es simplemente algo para esta tierra, que sirvan a este mundo. Correcto. Pero que apunten al venidero. Que continúen sirviendo por la eternidad. Exacto. Y a pesar de no ser un libro hecho solamente con ese propósito, creo que encontramos aquí, estaba pensando, aquí el Señor nos dio el silabario del prekinder, estamos haciendo el prekinder aquí. Vamos a empezar allá a estudiar. Allá vamos a tener libros de texto para seguir estudiando y seguir avanzando. Pero aquí nosotros tenemos el silabario. Así es. Creo que tenemos que comenzar con este silabario y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestros hijos. Y eso nos va a permitir tener una familia mejor, vamos a entregar hombres y mujeres de bien a la sociedad y creo que podemos esperar mucho de ellos. Importante en esta educación rodear todo el ambiente de los valores que tú tienes. Porque aquello que idolatramos es, por así llamarlo, es aquello donde aprendemos los valores que tenemos. Si uno adora a Dios, va a asumir los valores de Dios, ¿entiendes? Y en un hogar... Perdona que te interrumpa. Me quedó dando vuelta algo. Aquello que adoramos, porque idolatramos. Lo pongo igual en el tema de idolatría, porque piensa un poquito en los que no tienen el tema de la fe, pero idolatran ciertas cosas en el mundo. Correcto, pero fíjate, ¿no? Yo no podría aplicar eso al tema de Dios. O sea, a Dios no lo idolatro, porque no es un ídolo. Pero a Él lo adoro. Por eso mismo. Sí. Pero si Él es tu punto neurálgico, tu modelo, tú vas a representar sus valores. Y la gente lo va a notar en todos los aspectos de tu vida. Y si nosotros pretendemos enseñarle lo mismo a nuestros hijos, todo su ambiente debemos rodeárselo de lo mismo. Por eso es que en Deuteronomio, a lo que tú te referiste también, indica, ¿cierto? Esto se lo vas a enseñar a tus hijos
cuando te levantes, cuando te acuestes, en la calle. La repetición. O sea, todos los aspectos de su vida deben estar rodeados de esa sana influencia. Las cosas que tienes en la casa, en su pieza, tienen que apuntar también a los valores que tiene. La música que escucha. En eso tenemos que considerar que hoy día es precisamente lo contrario lo que sucede. La atmósfera en la que vivimos, el mundo que nos rodea, es todo lo contrario. O sea, la influencia negativa de la música, la influencia negativa del cine, la influencia negativa, tenemos por todos lados, estamos bombardeados. Hay aspectos que nosotros no los vamos a poder cambiar, porque si yo me subo a un bus, yo no soy el dueño del bus para cambiarle la música que lleva. Sí, ¿no? Pero aquello donde yo soy Pero dueño. El ambiente del hogar, justamente, el ambiente del hogar sí lo podemos cambiar, y en ese ambiente él se va a criar, y creo que cuando salga afuera va a tener suficientes elementos para enfrentarse a aquello, y va a poder darse cuenta que lo que recibió en el hogar es mucho mejor de lo que el mundo le está ofreciendo, y va a hacer decisiones correctas. Alguna vez a un hijo de pastor le pasó también esto, que él se juntaba con sus compañeros a la salida del colegio, y varios de sus compañeros ahí fumaban, participaban de cosas incorrectas y de droga. Ya. Y llegó el proveedor de droga y le quiso proveer a este hijo de pastor. No, dijo, yo no fumo, no consumo droga. Estoy acá porque son mis amigos, algunos de ellos, y comparto un poco con ellos, pero yo no. Y uno de los muchachos que estaba ahí le dice, oye, le estáis ofreciendo a un hijo de pastor. Y este muchacho le dijo, no, cierto, mi padre es pastor, pero yo no consumo esto porque no me gusta, soy yo el que lo he decidido. Claro. ¿Ah? Pero, lo había aprendido. Lo había aprendido. Claro que sí. Y fue un ejemplo en ese momento, ahí entre y gracias a Dios por ello. ¿No? Antonio, hemos llegado al final de nuestra conversación y quisiera pedirte que tú dieras un breve mensaje a nuestros amigos televidentes. Llene su vida de valores. Vuelva hacia Dios cada día en su palabra. Sígalo. Dios le bendiga. Muy bien. Por mi parte tengo que decirle que el libro de Proverbios está lleno de palabras de sabiduría. Pero no solamente eso. Aquí nosotros encontramos la preocupación que Dios tiene por cada uno de nosotros, y está demostrado el amor que Él tiene por nosotros y nos demuestra en estas palabras. Solamente tenemos que tomar la decisión de seguir los consejos, la orientación que el Señor nos da. Tendremos una vida mejor aquí ahora, podremos hacer felices a quienes nos rodean, y la seguridad de que podremos disfrutar con ellos también por la eternidad. Creo que no hay mucho que pensar. Decídalo y deje que este libro guíe su vida, y lo va a comprobar. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.